En este problema nos dicen que una curva que tiene 30 metros de radio tiene un ángulo de peralte de 22 grados. Este dato de aquí es un dato que va a ser muy importante a la hora de resolver el ejercicio, al igual que el radio de la curva. Tenemos que determinar el valor de la velocidad máxima que una moto, ¿verdad?, puede llevar para tomar esa curva si suponemos que está mojada la curva y por lo tanto lo que vamos a suponer es que no hay rozamiento. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es hacerte una idea de la situación que describe el problema. Lo voy a hacer pintando lo que sería la trayectoria de la curva. Es una trayectoria que va a ser curvilínea, cuyo radio he colocado aquí que son 30 metros. Una vez que esto lo tenemos claro, lo siguiente es buscar la idea esencial del problema, la idea base del problema. Y esa idea es la siguiente. Si supongo que la velocidad de la moto es constante, resulta que estoy frente a un movimiento que llamamos movimiento circular uniforme o movimiento curvilíneo uniforme. Esto quiere decir que la resultante de todas las fuerzas que se ponen en juego, de todas las fuerzas externas, ¿verdad?, que se ponen en juego en esta situación, tiene que ser igual a la fuerza centrípeta que lleve la moto. Así que esa sería la idea base en la que va a pivotar toda la resolución del problema. Y la vamos a colocar a continuación. Hemos dicho que como se trata de un movimiento circular uniforme, la resultante de todas las fuerzas externas tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Y te recuerdo que la fuerza centrípeta va a ser el producto de la masa del sistema, en este caso de la moto, por la aceleración centrípeta. Una vez que tenemos nuestra idea fundamental para resolver el problema, lo siguiente es irnos al dato del peralte de la curva. He dicho antes que es un dato muy importante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a esquematizar la moto cuando está tomando la curva. Y fíjate que ese esquema tendría que tener una forma parecida a esta que ves aquí. Este sería el ángulo de los 22 grados que tiene la curva, el peralte. Esta sería la moto, ¿verdad? Y este de aquí en rojo sería el peso de la moto. Ni que decir tiene que voy a considerar la fuerza centrípeta, que yo sé que siempre va hacia el centro de curvatura, pero claro, las ruedas de la moto, esa fuerza centrípeta, ¿verdad?, la hacen sobre el suelo y la moto lo que recibe es la fuerza de reacción del suelo. Por lo tanto, la pinto aquí hacia afuera. Y al descomponer el peso tengo dos componentes, una componente que sería la componente Y y otra que sería la componente X. Como no hay rozamiento, voy a prescindir de la componente Y, que estaría relacionado con la normal de la moto. Y fíjate que en la dirección en la que puede escapar la moto de la curva, que es esta dirección que te marco aquí, ¿verdad?, en esa dirección hay solo dos fuerzas, que serían la componente X del peso y la fuerza centrípeta. Por lo tanto, bastaría con saber cuánto vale cada una para poder avanzar en el problema. Bueno, si descompones el peso, esto hemos dicho que era el peso, recuerda que el peso en este caso sería la masa por la gravedad, pero al descomponerlo en dos componentes, este ángulo de aquí, que son los 22 grados, es equivalente o es el mismo que este de aquí que te marco. Así que la componente X estará relacionada con el seno de ese ángulo. Así que podemos escribir lo siguiente. La componente X del peso sería el peso en sí, m por g, por el seno de 22 grados. Y además yo sé que la fuerza centrípeta hemos dicho que era la masa por la aceleración centrípeta. Fíjate cómo lo he escrito aquí. Masa por velocidad al cuadrado partido por el radio. ¿Por qué? Pues porque te recuerdo que la aceleración centrípeta tenía, la componente centrípeta de aceleración tenía esa formulación. Es decir, la aceleración centrípeta era igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio. Así que lo único que he hecho ha sido aplicar esta condición de aquí, pero donde ponía la aceleración centrípeta hemos puesto, ¿verdad?, lo mismo pero en función del radio y de la velocidad de la moto. Parece claro que si me dan el radio de la moto, de la curva, tengo que usarlo y además quiero calcular la velocidad de la moto, por eso hago este cambio. Bueno, pues una vez que tengo expresado esas dos fuerzas, centrípeta y componente X del peso, en función de los datos que conozco, lo único que voy a hacer es poner la condición que hemos dicho antes para que la moto no se salga, la componente X del peso
Y la fuerza centrípeta, es decir, esta fuerza que te marco y esta otra, tienen que ser iguales. Voy a poner esa condición y voy a igualar ambos, ¿verdad? Ambas componentes que tenía puesta aquí. Y fíjate lo que hago. M por G por el seno de 22 ha de ser igual a M por V al cuadrado partido por R. Pero, claro, la masa está en el primero y en el segundo miembro de la ecuación y puedo cancelarlas. Es decir, que para hacer este problema, si no hay rozamiento, la masa de la moto no es relevante en el problema. Así que simplemente tendríamos que cancelar la masa. Y fíjate que ahora lo que me queda es G, que es un dato conocido, el seno de 22, que es una constante, y R, que también lo conozco. Así que lo único que me faltaría es despejar el valor de V, que es lo que yo quiero determinar. Vamos a hacer este despeje, sería pasando el radio al primer miembro multiplicando, y este cuadrado, te recuerdo que pasa al primer miembro en forma de raíz cuadrada, por lo tanto me quedaría que la velocidad que tengo que calcular va a ser la raíz cuadrada del producto de el radio por la aceleración gravitatoria y por el seno de 22. Ya solo te queda sustituir los datos que conoces. Y claro, te va a quedar que la velocidad de la moto, la velocidad máxima esta que estamos calculando, serían 30 metros por 9.8 metros partido por segundo al cuadrado y por el seno de 22. Al hacer la operación y hacer la raíz cuadrada, no se te puede olvidar, obtendrás el siguiente resultado: 10.5 metros partido por segundo. Simplemente fíjate en cómo quedan las unidades. Metro por metro sería metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, es decir, al hacer la raíz cuadrada te van a quedar los metros partido por segundo, que es la unidad de velocidad, por lo tanto el problema es coherente. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, dale al like. Además, si te suscribes al canal, pues me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Y también estaré encantado de leer cualquier comentario que quieras hacerme. Muchas gracias.